Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buenos días, bienvenidos a su devocional en casa. Les habla Alonso Agudelo, quien estará hoy con ustedes meditando en la palabra del Señor. Y hoy estaremos en la primera carta del apóstol Pedro. Y antes de ir a los versículos que vamos a tratar hoy, quisiéramos como estar un poco en contexto de a quién le escribe Pedro esta carta. Pedro la escribe estando en Roma. No se sabe exactamente la fecha, entre el 60 y 68 después de Cristo, y la escribe a hermanos que pertenecían a iglesias en Asia Menor, hermanos exiliados, y él empieza esta carta con su saludo normal, como lo hace. Después lo que hace es dar una esperanza viva a estos hermanos que estaban siendo perseguidos, y no era una persecución legislativa o política, era una persecución por su fe, por lo que ellos habían creído, por creer en Cristo, y una persecución que podemos ver hasta hoy en día y que durará hasta que Cristo regrese. Y estaban siendo insultados, blasfemados, estaban recibiendo acusaciones falsas, y Pedro lo habla muy claramente en esta carta, en donde esto era una prueba para ellos. Pero esto hacía que esta prueba los hiciera más como el Señor, y después los exhorta a la santidad. Y ahí es donde están los versículos que vamos a hablar hoy. Vamos a leerlos. Está en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15-16. Dice así en la versión de las Américas. Dice así: sino que, así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, qué lindo lo que hace Pedro a estos hermanos que estaban pasando estas pruebas. Era, a pesar de todo lo que pasaban, era llamarlos a la santidad, y nos lo dice a nosotros hoy, a los que hemos creído en Jesús y a los que creerán en su nombre, a ser santos porque Él es santo. Ese es el llamado que el Señor nos ha hecho, porque un día estaremos junto a Él, le veremos como Él es, y estaremos santos, sin mancha, sin tacha. A eso nos llama en este mundo caído, y sí, tenemos un pecado remanente en nosotros, pero eso no es una excusa para vivir en santidad cada día de nuestras vidas. Entonces, antes de empezar con nuestro acróstico casa, los invito a que hagamos una pequeña oración y después escuchemos una alabanza en esta mañana maravillosa que el Señor nos ha regalado, y que Él disponga nuestro corazón para recibir su palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Tú nos has hecho un llamado, un privilegioso llamado, Señor, a ser santos como tú lo eres, Señor. Y aunque esto no es una cualidad propia de nosotros, lo es de ti, Señor, pero tú nos lo has dado, nos lo has transmitido, Señor. Has puesto tu Espíritu Santo en nosotros y nos estás santificando progresivamente, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú permitas que esta santidad todos los días, Señor, nos permita ser más como Jesús, nos lleve a ser más como Jesús. Él es la piedra preciosa, Señor, a la que tenemos que apuntar cada día, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a escuchar esta alabanza y ya continuamos. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra.
tu palabra. Que tu espíritu dé vida en la semilla en mi interior y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús. Continuamos con nuestro devocional en casa. Bueno, es tiempo de que iniciemos confesando al Señor nuestro pecado, nuestras luchas, nuestra falta de creer, de ser más como Jesús. Y yo quiero invitarlos, hermanos, a que veamos en estos dos versículos cómo nos hace tanto falta ser más como Jesús, cómo todos los días vamos más tras otras cosas, trabajo, estudio, éxito, cosas materiales, un montón de cosas que quizás ponen a un lado ser más santo y ser más como Jesús. Y no digo que esté mal, está bien, porque eso también puede dar gloria al Señor. Pero en estos versículos el Señor enfatiza lo que Él ha hecho por nosotros y es llamarnos a ser santos, más como podemos interpretarlo también como apartados para Él. O sea, entonces confesemos al Señor que en serio el mundo nos ve santos, nos ve totalmente diferente a ellos, a los que no han creído o a los que realmente rehúsan con todo su corazón creer. Nosotros realmente vivimos cada día para esto. Cierto que si nos ponemos a ver dentro de nosotros, estamos todos los días más ocupados en otras cosas que en ser más como Jesús, o sea, ser santo. Y miren que quiero leerles el versículo anterior, como dice, y esto me parece hermoso, y dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos. O sea, no nos conformemos a lo que éramos antes de que el Señor nos llamara, pero podemos decir que todos los días vamos tras la santidad o vamos tras otras cosas. Luchamos realmente porque todos los días y en nuestro corazón hay un ferviente deseo de ser más santos o ser mejores o tener más dinero o que nuestra empresa crezca más, o realmente estás viviendo todos los días para ser más santo y que las personas de afuera digan, ¿por qué esta persona, este hombre, esta mujer es así, es diferente? Yo quiero saber por qué es así. Tenemos que confesar al Señor que eso no es lo que todos los días nos llama, y puede que hayan hermanos que sí lo hacen y esto es glorioso, pero yo diría que yo me incluyo ahí. No, todos los días estoy pensando más en cómo voy a salir adelante, en qué voy a hacer para mi vida, y no ser más santo, no ser más apartado para Dios, hermanos. Y tenemos de verdad que decirle al Señor y arrepentirnos de verdad, porque necesitamos, en serio necesitamos ser más santos, porque si no lo queremos ser aquí, ¿para qué vamos a ir al cielo? Entonces, ¿para qué queremos estar con Jesús si allá va a ser santidad por la eternidad? Tenemos que empezar aquí. Esta es la preparación, este mundo es una preparación, y estos hermanos a los que Pedro les estaba escribiendo en medio de todas esas pruebas, en medio de aflicción, les estaba dando una esperanza y los estaba exhortando, les estaba llamando la atención. No importa lo que ustedes pasen, no importa la escasez, la abundancia, lo que estén pasando, ustedes están llamados a ser santos porque yo soy santo, el Señor lo dice. Y Él se los está diciendo. Pedro aquí está aludiendo a Levítico,
a estos israelitas cuando Él está diciendo sean santos. Yo soy así. Y si yo los he apartado y coge a Israel, ustedes, mi pueblo, ustedes tienen que ser diferentes a todos. Y ese llamado está hoy en día al pueblo cristiano, a la iglesia, al Israel espiritual en este mundo, a que seamos diferentes. Y antes no lo éramos, porque Él dice, antes estábamos en nuestra manera de vivir. Entonces, hermanos, confesemos al Señor y de verdad pidámosle, no solamente confesemos, aunque esto debemos hacerlo cada día, sino pidámosle al Señor que Él nos ayude a ser más como Él, porque créanme, hermano, y estamos seguros de que ese no es lo que nosotros perseguimos cada día, y si lo hacemos muy poco. Entonces, elevemos una oración al Señor y pidámosle perdón, confesémosle al Señor y supliquémosle que nos haga más como Él. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, yo y mis hermanos que están escuchando, esas personas que quieren conocerte también están escuchando, y es, Señor, queremos ser más santos. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo hacemos que estas distracciones del mundo, Señor, no nos impidan, Señor, o que nos impiden ser más santos, Señor, que cualquier otra persona que nos vea en la calle diga, ¿por qué esta persona se comporta así? ¿Por qué no se comporta igual que los demás? Señor, ayúdanos, perdónanos, porque todos los días vamos en pos de muchas otras cosas, menos la santidad, Señor. Y puede que sí, hay cosas que no queremos hacer y no, eso está mal, pero Señor, necesitamos ser apartados en todo lo que hacemos, Señor. Y no está mal lo que hacemos, en realidad sí queremos buscar más trabajo, un trabajo mejor, que crezcamos en muchas áreas de nuestra vida, Señor, pero la santidad, Señor, es lo que tú nos has llamado, a ser como tú, ser obediente, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser más santos y perdónanos, Señor, por esa falta de querer crecer y ser más santos como tú lo eres, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Bueno, mis hermanos, los invito a que escuchemos otra alabanza y meditemos en quién es el Señor y que Él es 3 veces santo. Fuiste tú quien me enseñó a mirar con otros ojos, a descubrir el valor infinito de los otros. Fuiste tú quien me mostró que la vida se comparte, que vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Fuiste tú, al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos. Bueno, continuamos con nuestro devocional en casa y es tiempo de que adoremos al Señor con su palabra, a través de su palabra, a través de su espíritu. Y yo quiero invitarlos a través de estos versículos y quiero mostrarles algo. Es maravilloso y yo creo que vamos a pasar toda nuestra vida leyendo esta misma palabra y cada vez aprendiendo más e encontrando más, porque esta palabra es maravillosa, es como un tesoro que no se termina, en el que siempre vas a tener y siempre vas a poder nadar en esa palabra y siempre encontrar algo para tus aflicciones, para tus pruebas, para todo lo que estés pasando. Miren lo que dice, mire lo que dice el Señor. Él dice, sino que así como aquel que os llamó es santo. O sea, el Señor nos llamó. Pedro inicia esta carta diciendo que Él nos eligió y nos llamó para ser santos. O sea, esto es un privilegio que no sé si todos los días nos sorprendemos
o deberíamos realmente estar realmente anonadados con este llamado? Él nos llamó a ser santos. Entonces, pero lo que yo quiero que vean en adoración es no solamente adorar cuando estemos bien, cuando todas las situaciones están saliendo bien. Adoramos en la aflicción, por lo menos Pedro sabe y le está escribiendo a estos hermanos de estas iglesias de Asia Menor a que se den cuenta de este llamado, pero que también adoren al Señor en medio de la persecución. Entonces nosotros, mi ánimo para ustedes hoy es: adoramos no solamente cuando estamos bien, cuando estamos con salud, cuando estamos en diferentes situaciones buenas, sino también adoramos cuando estamos en pruebas. Tú le dices al Señor: Señor, te adoro porque estoy pasando por esta aflicción, estoy pasando por esta prueba, estoy pasando por esta escasez. Tú lo adoras en esa situación, cierto que es difícil adorar al Señor. Más bien nos llenábamos de incertidumbre y de falta de fe y de tantas situaciones. Pero entonces yo quiero invitarlos, y también me hago esta invitación a mí, es adorarle al Señor. O no tenemos un ejemplo como Job, en que adoraba al Señor cuando le había quitado todo. Este hombre realmente cambia las cosas. O sea, él decía: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, cuando no tenía nada, o sea, en medio de enfermedad y todo. Tú dices eso, tú adoras al Señor cuando te ha quitado todo, en este momento de escasez, en este momento de pruebas, en este momento de dolor, de incertidumbre. Tú lo adoras. Yo te invito, mi amado hermano y amigo que estás viendo este devocional, a que tú mires al Señor y adores, porque cada segundo de tu vida es un segundo de misericordia. O sea, por su misericordia no hemos sido consumidos, y por su misericordia hemos sido llamados. O sea, que esto es un acto de simplemente de sublime gracia, como dice la canción, de que Él nos ha llamado para adorarle. Adorémosle en cualquier situación, adorémosle en cada circunstancia, ¿no? ¿Acaso no vives cada día a la luz de la eternidad pensando de que esto no va a durar mucho? ¿Qué son 100 años o 80 con respecto a la eternidad? No es nada, mis hermanos. Cuando estemos en la eternidad, 70 años no van a ser ni un microsegundo, pero nos la pasamos aquí quizás meses, años afligidos por alguna situación, cuando tenemos es que adorar y regocijarnos en el Señor. Adoremos al Señor, hermanos, en las pruebas, así como hacían estos hermanos, y Pedro los animaba. En medio de estas pruebas, adoren al Señor, gócese y adoren al Señor, porque Él es santo y los está haciendo santos, y un día van a ser perfectamente santos. Entonces, mis hermanos, yo les hago este llamado de todo corazón, y oremos al Señor para que Él nos permita en este momento, el resto de día y el resto de nuestras vidas, adorarle por todo lo que Él hará en nuestras vidas. Oremos al Señor, mis amados. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros queremos alabarte, adorarte, Señor. No importa la circunstancia que estemos pasando en este momento, si tu corazón está totalmente destruido por alguna noticia, por alguna aflicción, por alguna decepción, por alguna situación de persecución, Señor, cualquier situación por la que estemos pasando, Señor, ayúdanos a adorarte por quien tú eres, porque se trata de ti, Señor, no se trata de nosotros, amado. Ayúdanos a adorarte en cualquier situación, no solamente cuando estamos bien, sino cuando estamos mal, Señor. Adorarte y decirte que tú eres bueno, Señor, que tu misericordia, que tu gracia, Señor, es inagotable para nosotros. Gracias por ese llamado que nos has hecho, Señor. Qué gran privilegio poder decirte y adorarte, porque nos llamaste a ser santos y estás trabajando en nuestras vidas para ser santos, y un día seremos perfectamente santos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor. Amados, entonces vamos a otra alabanza. Adoremos al Señor con las alabanzas y con nuestra vida entregada a Él. En el nombre de Jesús, hagamos esto. Justo a tiempo me miró y no pude resistir tanta gracia
gracia sobre mí, justo a tiempo me mostró sobre toda imperfección, ha vencido tu amor. En mi debilidad me fortaleces, tu espíritu y verdad me sostienen, sí, me sostienen. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Bueno, continuamos con nuestro devocional en casa y es tiempo de que supliquemos al Señor, porque Él dice que el que llame se le escuchará, que el que busque hallará, el que toque la puerta se le abrirá. Y nosotros, gracias a Jesucristo, podemos hacer esto. Y aunque no obtenemos respuestas como nosotros queremos, sino conforme a su voluntad y a su tiempo, podemos suplicar, y el Señor en su debido tiempo, que siempre es bueno, sabio y justo, lo hará. Supliquemos al Señor, hermanos, supliquemos. Y yo quiero que sigamos en estos versículos y veamos algo que me encanta, y sé que ustedes también pueden verlo, y dice: así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Me encanta que Él dice en toda vuestra manera de vivir, en toda. Aquí no se trata de que tengamos una vida secular y después una vida espiritual, no. Si tú barres en tu casa, si tú diriges una empresa, si tú crías a tus hijos, si tú haces negocios, si tú vas en el metro, tú tienes que vivir y ser santo. Tú tienes que, toda tu vida tiene que dar gloria al Señor. Y yo quiero que supliquemos al Señor para que Él nos permita cada día vivir en santidad, vivir como ese pueblo apartado, como ese pueblo al que el Señor ha elegido para que sea santo y para que le representemos a Él. Supliquemos al Señor para que nos permita ver en qué facetas de nuestra vida, en qué partes de nuestra vida no estamos viviendo en santidad, porque somos muy rápidos para eso. Puede que haciendo negocios quisamos hacer un trueque por ahí, y en eso tiene que hacer santidad, porque Él dice en toda vuestra manera de vivir, dice Él aquí, y eso no excluye nada, se incluye todo. Entonces tú has sido llamado en todo lo que haces, ser santo, ser apartado, ser diferente, que las personas vean en ti a Jesús. Lo están viendo el Señor. Supliquemos al Señor para que Él nos ayude a ser como Él en toda vuestra manera de vivir. Aún cuando conducimos, ¿acaso no es difícil salir a la calle y que se nos atraviese un auto, una moto o cualquier otra persona, y tú respiras profundo, muchas veces tienes un mal pensamiento, quisieras arrollarlo? O sea, tenemos que suplicar al Señor para que aún en nuestros pensamientos sean santos, porque se trata de todo, se trata de, lo acabo de mencionar, y perdónenme que sea reiterativo, pero es que Él dice en toda vuestra manera de vivir, y se nos olvida. Supliquemos al Señor, pero no solamente eso, supliquemos por los que no lo han visto, por los que no han visto la santidad del Señor, para que la vean. Para los que no han creído puedan creer y sean santos como el Señor es santo. Para los que nos vean a nosotros, digan, y lo dije anteriormente, puedan ver esa santidad en nosotros. Entonces oremos para que el Señor, y supliquemos, no nos cansemos. El Señor dice orad sin cesar. La oración es una súplica, la oración es un pedir, la oración es una comunicación con nuestro Padre. Y ¿no les parece maravilloso que nosotros digamos Padre al cerrar nuestros ojos y Él tenga esa exclusividad de ahí mismo escucharnos?
¿quién más hace eso con nosotros? Nadie. Eso es gracias a Jesucristo, gracias a que Él nos ha hecho santos. ¿No les parece eso maravilloso que yo diga, o ustedes digan, Padre, en el nombre de Jesús, y el Señor está atento como un padre o como ustedes lo están para sus hijos? Supliquemos al Señor, hermanos, para que Él nos ayude en nuestro diario vivir y que esa santidad determine nuestra vida, determine todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que pensamos, todo, absolutamente todo sea movido por la santidad y que seamos más como Jesús. Supliquemos al Señor para que Él nos ayude, hermanos. Hagamos una oración y supliquemos al Señor porque necesitamos cambiar, necesitamos mejorar, necesitamos sacar algunas cosas de nuestra vida que no nos están dejando ser santos. Supliquemos al Señor por esto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te suplico por mi vida, por la de mis hermanos, por los que escucharán este mensaje, Señor, para que tú nos permitas ser más santos, Señor, así como tú lo eres. Saca situaciones, personas, actividades, muchas cosas de nuestra vida, Señor, para que seamos más santos cada día, Padre. Tú nos has llamado a eso porque tú lo eres, Señor. Tú nos llamas a ser como tú. Y eso es un acto de obediencia. Tú no estás diciendo a nosotros que seamos santos. Eso es obediencia. Ayúdanos a ser obedientes para ser santos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo suplicamos, te lo imploramos, te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, amados, los dejo con una alabanza más. Supliquemos al Señor para que Él nos haga más como Él y el mundo pueda verlo y así den gloria al Señor. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Continuamos con nuestro devocional en casa y para terminar es tiempo de que hablemos o de que veamos cómo nuestras vidas están reflejando ese agradecimiento en acciones, como dice Pablo, en que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. La santidad en nosotros, esa santidad progresiva que el Señor nos permite en una cooperación con el Espíritu Santo, porque es la única en la que nosotros podemos cooperar con Él. No, tú no te quedas quieto y ya te santificas, no, tú tienes que hacer algo para santificar, para crecer en esa santidad. Entonces, ¿qué dice tu vida? ¿Qué dice nuestra vida en agradecimiento, en acciones, para que el Señor se agrade, para que tú mismo te des cuenta que estás creciendo en santidad, en dejar cosas, en traer otras tu vidas, en leer más la Escritura, en ser llenos del Espíritu Santo? Y es a través de su palabra, porque Él la inspiró. Entonces, ¿cómo somos más santos si no leemos la Escritura? Muchas veces yo puedo, y todos hemos pasado por eso, podría llegar a decirlo. O sea, muchas veces queremos cambiar situaciones de nuestras vidas y ser más santos, pero resulta que está la Biblia en nuestras manos, está a nuestro alcance y no la leemos. ¿Cómo hacemos para ser más santos? Entonces hagamos acciones en nuestra vida que den gracias a Dios también y que muestren su santidad y que Él se agrade de nuestra vida para ser más santos. ¿Qué acciones estamos haciendo a diario, hermanos? No solamente confesando nuestro pecado, no solamente adorándole, no solamente suplicando, sino cómo vamos al Señor
para ser más santos, para ser más como Él. De eso se trata este tema de hoy, y es la santidad, pero eso también se trata de obediencia, como lo leías. El Señor nos dio su Espíritu Santo para que le obedezcamos en verdad, si no es imposible, no es posible creer en el Señor, no es posible obedecerle, no es posible conocer su palabra, no es posible ser santo, no es posible ser salvo, no es posible ser justificado y un día glorificado si el Señor no nos da su Espíritu Santo. Es imposible, mis hermanos. Entonces, ¿cómo agradecemos? ¿Cómo vamos al Señor para hacer esto? ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos venir al Señor y leer su palabra y hacer acciones, y en esas acciones dar agradecimiento al Señor, porque Él nos permite. Al principio leímos, Él os llamó, Él los eligió, nos eligió. Eso es tenemos que actuar en nuestras vidas para que esto refleje la gloria de Dios. Entonces, oremos al Señor para que cada día en nuestra vida sea un accionar para dar gracias a Dios con nuestras vidas, y para que otras personas, obviamente, no solamente, lo más importante es que el Padre, el Dios de nuestras vidas, se agrade de esto, pero que otras personas lo vean, así les moleste. Y por esa razón estos hermanos estaban siendo perseguidos, porque ellos eran diferentes. A eso hemos sido llamados, mis hermanos. No importa si llegamos a pasar por eso, eso da gloria a Cristo, y a eso hemos sido llamados. No nos avergoncemos de pasar por eso, sino seamos santos porque el Señor es santo. Oremos y terminemos con este devocional en gloria al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos has llamado, porque queremos, Señor, que nuestra vida, Señor, vivamos cada día haciendo acciones, Señor, que glorifican tu nombre, que dan gracias, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que nuestra vida y que todo lo que hacemos, Señor, dé gloria a tu nombre, porque para eso hemos sido llamados y para eso hemos sido santificados, y estamos siendo santificados, y un día seremos totalmente santos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestra vida delante de ti y para ti, Señor, para ser santos como tú eres santo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias por estar en este devocional en casa. Disfruten este día y regocíjense en el Señor, porque Él es santo y los ha llamado a ser santos. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.